Muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación del libro El patrimonio de los Alcores, una propuesta de parque cultural. Este libro es el resultado de un largo trabajo realizado por miembros de la Plataforma de Defensa de los Alcores, plataforma que actualmente está conformada por más de 10 asociaciones, de las que se va a dar buena cuenta más adelante, y entre las que se hallan 3 asociaciones más conocidas por vosotros, por ser de ámbito local, como son la Asociación Cultural Cornisa de los Alcores, la Asociación Cultural Fuente del Sol y el Colectivo Ecopacifista Solano. Todas las asociaciones que integramos esta plataforma tenemos como denominador común la preocupación por la protección y puesta en valor del exuberante patrimonio arqueológico, cultural y ambiental de los Alcores. No olvidemos que estamos ante un espacio singular, con una peculiar orografía, que conforma una unidad geológica y paisajística insólita, gracias sobre todo al albero. Es un espacio que reúne todos los requisitos legales para ser declarado zona patrimonial y para ser dotado de un órgano de gestión como es el Parque Cultural. Tanto en la creación de la plataforma como el libro son iniciativas y respuestas dignas e indignadas de una parte de la sociedad civil ante la clamorosa indiferencia del resto de la sociedad y ante la perversa inhibición de las administraciones que han venido haciendo la vista gorda frente a la degradación de nuestro patrimonio. En el acto de hoy, que espero que sea de vuestro agrado, va a haber intervenciones de 2 miembros de la Plataforma de Defensa de los Alcores, José Ángel Campillo de los Santos, que es profesor de Historia y miembro de la Asociación Fuente del Sol, y Paco Gavira, directivo de la Asociación Ecologista Alguadí-Ira de Alcalá. Va a haber también cante flamenco, con letras para la ocasión alusivas a nuestra comarca. Y además va a haber una proyección preciosa, ya lo veréis, de un PowerPoint sobre los valores patrimoniales de nuestra tierra. Ya, sin más dilación, os dejo con unos artistas que a mí especialmente pues, me resultan muy familiares. No sé ustedes, yo creo que los vais a conocer también. Al cante, Antonio Corchón. A la guitarra, Juan Antonio Huertas Carrillo. Y de acompañantes, Cristina Roldán, Adrián Roldán y Lucía Roldán. En primer lugar van a ser Tientos Tango. Un fuerte aplauso. Sí. Bueno, buenas noches. Como bien ha dicho David, tientos y tangos dedicados a nuestro pueblo, al Bizo.
Yo soy derviso, señores. Yo soy derviso, señores, y siempre estaré orgulloso de nacer en los Alcores, y siempre estaré orgulloso de nacer en los Alcores. Rinconcito del Pilar, rinconcito del Pilar, donde alivio yo mi pena cuando me pongo a cantar, donde alivio yo mi pena cuando me pongo a cantar. ¡Vamos allá! ¡Hey! Toma que toma. Ay. La muela, la fuente de la muela. Cuando yo bajo a beber a la fuente de la muela, allá pago yo mi sed y salía mi duquela, y allá pago yo mi sed y salía mi duquela. Dale, dale, tócale. Dale. Ay. Quiero subir a la tabla. Y en la fuente de la muela, allí me vuelvo para atrás. Y en la fuente de la muela, allí me vuelvo para atrás. Dale. Toma que toma. Dale. Yo me crié en la Alameda. Yo me crié en la Alameda y en el Viso yo nací, y en esta tierra flamenca yo me quisiera morir. En esta tierra flamenca yo me quisiera morir. Dale. Dale. Toma. A mí siempre me ha gustado
qué perfume tienen las flores de la comarca de los Azores. Ay, qué perfume tienen las flores de la comarca de los Azores. Ay, qué perfume tienen las flores de la comarca de los Azores. Difícilmente se puede valorar lo que se desconoce. Por eso el primer objetivo de este libro es poner en conocimiento de los alcoreños los tesoros de su comarca, condición sine qua non para ponerlos en valor y para protegerlos. El Viso cuenta sin duda con un espacio considerable dentro de este libro, gracias al trabajo realizado fundamentalmente por Juan Antonio Martínez Romero y por los hermanos Campillo, Marcos y José Ángel. Os dejo ahora con este último, que se va a encargar de desgranar la estructura y el contenido del libro. Vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Buenas noches. Decía don Antonio Machado, padre del insigne poeta, que la fuerza del flamenco está en los sentimientos más íntimos del corazón y en las ideas más claras y tenaces del entendimiento. Con este arte tan nuestro, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, hemos dado comienzo el acto de esta tarde, que no es otro que la presentación de un libro que glosa sobre la tierra que pisamos, los Alcores. Los románticos del siglo XIX evocaron el paisaje y la forma de vida de tal manera que fueron los creadores de tal consabido, como decía Paco Herrera, típico tópico andaluz, donde la ruina de castillos y ermitas, las chumberas, las costumbres y los trajes marcaban el carácter orientalista de la zona. En esta misma línea romántica, pero ya en los años 20 del pasado siglo, un poeta, en este caso andaluz, Fernando Villalón, glosó con unos bellos versos la tierra que pisamos y que va a interpretar por colombiana Cristina Roldán con la guitarra de Juan Antonio Huertas Carrillo.
este bello romance recrea un mundo ya pasado, el del balnearismo, pero pone en valor, al igual que los románticos, el paisaje del Alcor, una alineación de cerros testigos que, como una gran cicatriz, marca la orilla izquierda del Guadalquivir. Es tal la peculiaridad de nuestro entorno que la comarca recibió el año 2008 la denominación de paisaje sobresaliente, a raíz de la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catalogación de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla. Tal hecho conlleva la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a la restauración del paisaje. Sin embargo, pese a esta protección, se sigue degradando. En un informe del mismo año que la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla remitió al Defensor del Pueblo andaluz, se comenta que este territorio reúne claramente todos los requisitos para poder ser declarado zona patrimonial. Es un conjunto, se dice, patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad, además de valores paisajísticos y ambientales. En este documento de gran trascendencia, pues no son ya los románticos o las glosas de Villalón las que magnifican nuestro paisaje, sino que es la propia Administración la que de alguna manera hace una llamada de atención. De ahí que en el año 2009 se produjese un acuerdo unánime en la Diputación Provincial de Sevilla solicitándose que se considerase a los Alcores como zona patrimonial que estaría gestionada por un parque cultural en el que se pondría en valor la zona a través de un centro de interpretación y de gestión del patrimonio, donde el elemento cultural no estaría reñido con lo propiamente lúdico. Y este es el objetivo de la plataforma en defensa de los Alcores, conseguir la declaración formal de parque cultural, la cual ha de ir paralela al apoyo real y efectivo de los 4 ayuntamientos que forman parte de una comarca que desde el punto de vista de la geografía física es una alineación de colinas calcáreas, pero que desde el punto de vista de la percepción y del sentimiento es un entorno único e inimitable, un entorno en el que tenemos el privilegio de vivir y la obligación de mantener para transmitir a nuestros hijos e hijas. Estamos obligados a ello moralmente. De la misma manera, estamos obligados todos y todas a difundir la riqueza patrimonial de nuestro entorno. Y este es el objetivo del libro que hoy presentamos y cuyo título es El patrimonio de los Alcores, una propuesta de parque cultural. Es un libro que quiere concienciar, porque no es la primera actividad de la plataforma, es una más en su trayectoria en defensa de los Alcores. Este libro es el fruto del esfuerzo común de un grupo de hombres y mujeres de distinta procedencia profesional y asociativa, a los que les une la necesidad de difundir, proteger y poner en valor el patrimonio, lo que podemos denominar como los tesoros de la comarca. Estamos ante un libro, tal vez el primero, que trata conjuntamente la comarca, porque hasta ahora se ha hecho de forma individual, centrándose en el microcosmo de cada una de las poblaciones y su término municipal. Nosotros hemos conseguido dar un paso más, porque hemos sido capaces de aunar esfuerzos, de trabajar en equipo, dando cohesión a una comarca que sobresale, no solo por sus bellos parajes magistralmente representados por el insigne risueño Juan Roldán, que nos lo muestra henchido de luz, de vida, de color, de alma, de sentimiento. Son lienzos que actúan como el espejo de una realidad que algunas veces se trunca esperpéntica. No tenemos más que ver cómo está nuestro entorno más inmediato: escombreras, vertidos al Guadaíra o a las arroyeras, construcciones ilegales, destrucción de vegetación autóctona, sobreexplotación y contaminación del acuífero, desaparición de veredas y otras vías pecuarias de uso público, lo que de alguna manera nos hace pensar que no estamos haciendo bien las cosas, que aquellos que nos representan y nos gobiernan no son conscientes de la responsabilidad que tienen. A todo esto hemos de unir el crecimiento urbanístico desenfrenado y especulativo
en el que ha primado, ante todo, la rentabilidad inmediata a la sostenibilidad. A todo esto hemos de añadir el paso del AVE, o por si faltara poco, el proyecto de creación de un parque eólico. Todo esto ha ido y va en detrimento de un desarrollo sostenido y en el que es compatible crecimiento económico y la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio en sus múltiples facetas. El libro aparece estructurado en 3 grandes bloques. El primero hace referencia al aspecto físico y el humano. El segundo, al histórico-artístico. El tercero, al de la trayectoria seguida por la plataforma en defensa de los Alcores. Por lo que respecta al medio físico y humano, se nos da una visión general, pero pormenorizada, del entorno geográfico de los Alcores, enmarcándolo dentro del ámbito en el que se sitúa, el Valle del Guadalquivir. Así, encontramos al Alcor entre las terrazas y la campiña, singularidad especial que ha hecho que los principales núcleos de población se hayan asentado en el escarpe. Poblaciones cuyo vestigio hemos de remontar, en algunos casos y de forma continuada, al Neolítico, hecho que viene motivado, entre otras cosas, por la existencia de un rico acuífero, hoy tan menospreciado e infravalorado. Por lo que respecta a la presencia humana, podemos cuantificarla a partir del padrón de 1591 y hasta el censo de 1857 de una forma preestadística y poco precisa. Estamos ante un amplio periodo de algo más de 250 años en el que la población ha ido evolucionando, aumentando y disminuyendo en esa particular contracción y dilatación tan característica del antiguo régimen. A partir de 1857 contamos con censos más fiables, pues estamos ante datos de carácter estadístico y ante la desaparición de las grandes pandemias que han hecho que la población haya crecido hasta los 140.000 habitantes en la actualidad. Un elemento esencial para entender la configuración, no solo geológica de la comarca, sino también la idiosincrasia de la misma, es el agua. Tanto las superficiales como las subterráneas, que han dado lugar al acuífero, hoy olvidado y denostado, pero que sirvió, no lo podemos olvidar, para saciar la sed de toda una comarca e incluso la de la misma capital hispalense. Estas mismas aguas sirvieron, además, para mover las pesadas muelas de unos molinos que convirtieron durante generaciones el preciado cereal en harina que sirvió de base para amasar el preciado pan de los Alcores. Por otra parte, la interrelación de factores tales como el clima, el agua, la configuración geológica han hecho que podamos encontrar en la comarca una gama muy variada de formaciones vegetales, tales como restos de bosques, de ribera, dehesa, sin olvidar a las huertas, ese pulmón de los Alcores que languidece poco a poco, engullido por el mal llamado progreso especulativo. La segunda parte del libro, la más extensa, es la que hace referencia al patrimonio histórico-artístico, sin olvidar la riqueza arqueológica de la comarca, que nos obliga a pararnos, aunque sea a modo de ejemplo, en algunos de sus hitos más representativos. Así, comenzando por Alcalá de Guadaíra, debemos de hacer mención a Gandul, enclave en el que destaca su necrópolis megalítica, hecho que denota la importancia de la zona a lo largo de la Edad del Bronce. Se trata de un yacimiento arqueológico que, a pesar de ser declarado en el año 1931 bien interés cultural bajo la denominación de Necrópolis Dolménica de los Alcores de Gandul y más tarde, en 1985, bien de interés cultural con la categoría de monumento, en la actualidad es una zona patrimonial que corre peligro, serio peligro. Este yacimiento tiene continuidad en el término de Mairena, en el denominado Tolos del Término. También podemos destacar Bencarrón, cerca de Gandul. Se trata de una alineación de varios túmulos de la Edad del Bronce, sin olvidar lo que se llamó en época medieval la aldea de Luchena o las múltiples villas romanas desparramadas por el entorno de la ermita de Santa Lucía, edificación arruinada en la segunda mitad del XVIII, pero de origen romano o prerromano. Por lo que se refiere a nuestro pueblo, hemos de mencionar el impresionante yacimiento arqueológico situado en la Mesa de la Tablada, yacimiento aún inédito. Estamos ante una de las primeras urbes de Occidente junto con Carmona y Gandul. Además de la Tablada, hemos de hacer mención al yacimiento arqueológico de la Estación,
lugar en el que en las lluvias del último pasado invierno se descubrieron tumbas romanas. Pero es en Carmona la que se prodiga por la gran cantidad de restos arqueológicos. Entre estos hemos de hacer mención a los yacimientos de Alcaudete, de gran importancia e interés por su complejidad, o el de la Cebuchal. De igual importancia podemos hacer referencia al conjunto arqueológico de la necrópolis romana, una de las más importantes de Europa, o a la necrópolis de la Cruz del Negro o a la Cueva de la Batida. La importancia que tuvo la comarca a lo largo de la Edad Media como zona fronteriza hace que ésta sea rica en arquitectura militar. Así, hemos de destacar el Castillo de Alcalá, conjunto arquitectónico de gran importancia en el que destaca su extensa muralla. También podemos hacer mención del Castillo de Marchenilla, enclave bajo medieval de la segunda mitad del siglo XIII. En el término de Mairena hemos de hacer referencia al denominado Castillo de Luna, de origen musulmán y reformado a lo largo de los siglos XIV y XV. El edificio ha sido puesto en valor tras su restauración y en el mismo hay, en la actualidad, un museo arqueológico dedicado a Jorge Bonso. En el Viso, frente a los castillos anteriormente mencionados, tenemos vestigios de torres vigía, elementos de intercomunicación entre las fronteras, entre las fortalezas, en este caso de Mairena y Alcaudete. Por lo que respecta a Carmona, hemos de destacar el imponente entramado defensivo son los denominados alcázares de arriba y de abajo. En estos pueblos cristianizados desde el siglo XIII destaca como elemento distintivo la arquitectura religiosa. Es en las iglesias donde podemos apreciar una evolución artística que nos lleva desde la arquitectura gótico-mudéjar hasta la neoclásica, pasando por la renacentista y barroca, en una horquilla cronológica de algo más de 500 años en los que se aprecia una evolución, no solo estilística, sino también de culto. En estos templos, donde encontramos, además, imágenes de distintos periodos estilísticos y valía artística, el reflejo de la forma de pensar y sentir de nuestros antepasados, más mediatos e inmediatos. Templos en los que se custodian desde épocas remotas el culto a la Madre Protectora, que en un afán de sincretismo religioso hemos convertido en la Virgen María, en sus distintas advocaciones, del Águila, del Alcor o de Gracia. Así hemos de hacer mención a la ermita de Santa María del Águila, del primer tercio del siglo XIV, de estilo mudéjar y cabecera gótica, a la iglesia de Santa María del Alcor en El Viso y Mairena, o a la ermita de Santa María de Gracia en Carmona, donde además hemos de destacar la prioral de Santa María, que fue mezquita mayor, edificio de estilo tardogótico, y podemos considerar un paradigma que quiso emular de alguna manera a la Catedral de Sevilla, pues estamos ante un templo de grandes dimensiones. El poder y la riqueza de la Iglesia se ve reflejada también en las construcciones conventuales que desde la Edad Media proliferaron en la zona y colmaron las mejores tierras del Alcor y la Vega. Así podemos hacer mención a los conventos de Santa Clara o del Carmen en Alcalá de Guadaira, al del Corpus Christi, que no de la Merced, en el Viso del Alcor, a los de Santa Clara, de la Pura Concepción, de Madre de Dios o de la Santísima Trinidad en Carmona. Todos estos hitos arquitectónicos vienen marcados de alguna manera por tres grandes terremotos, el de 1356, el de 1504 y, por último, el de 1755. Es el denominado de Lisboa, el de 1755, el que hizo que gran parte de los edificios hasta entonces construidos se viniesen abajo, hecho que hizo que a partir de este momento se produjese una gran proliferación de edificios, no solo religiosos, sino también de carácter civil, siendo el siglo XVIII, el de la Ilustración, el periodo más fecundo de la comarca. Todo esto viene marcado por la aparición de una vía de comunicación de primera magnitud en aquel entonces. Estamos hablando de la denominada Carretera de los Puertos, que va a unir en poco más de una semana el puerto de Cádiz con Madrid. El hecho de que esta carretera pasase por los Alcores hizo que de alguna manera proliferase en la zona la economía, circunstancia que se vio reflejada en la profusión arquitectónica del momento, arquitectura que en parte pervive. Así podemos destacar por su valor arquitectónico los palacios de los duques de Arco, edificios
que aunque remodelado en el edificio mudéjar, remodelado en el siglo XVIII. El desaparecido Palacio de los Condes del Castellar, una construcción que pudiera datar de finales del siglo XV o comienzo del XVI y también restaurado en el siglo XVIII, o los de los marqueses de las Torres, el de los Aguilar, el de los Domínguez, el de los Lasso, el de los Rueda, el de los Briones y otros muchos más en Carmona. Todos ellos magníficas arquitecturas organizadas en torno a patios porticados. Si la nobleza o la alta burguesía va a utilizar esta magnífica casa-palacio como vivienda, los propietarios medios van a emularlas a pequeña escala. Son viviendas racionalmente distribuidas y muy cómodas para la época en la que fueron construidas. Frente a estas, hemos de hacer mención a una ingente masa de jornaleros, hombres y mujeres sin tierra, cuyas casas muestran la miseria de sus propietarios, porque no podemos olvidar que la casa tradicional es el reflejo de una actividad económica y de una situación social. De ahí que podamos establecer distintas tipologías que nos sirven para llevar a cabo una clasificación de los distintos tipos de casa en función de las diferencias socioeconómicas. Estas diferencias quedan reflejadas tanto en la fachada como en la organización interna de la casa. Al mismo tiempo, es la aristocracia local la que gobierna las instituciones de los municipios. Y a imagen y semejanza de sus viviendas, es en el siglo XVIII donde van a proliferar edificaciones destinadas al bien común. Es el caso, por ejemplo, de las casas paneras opósito en Alcalá de Guadaira, edificio construido en 1783. Si la denominada arquitectura religiosa y privada ha pervivido, no ha ocurrido lo mismo con la que podemos denominar como arquitectura civil pública. Hemos de esperar a finales del siglo XIX y principios del XX para que asistamos a una nueva era, en este caso de plata en la zona. A este nuevo periodo podemos referir la construcción en Alcalá de Guadaira de la Casa de la Cultura o el Hotel Romana, ambos del arquitecto Talavera y del año 1928, o las plazas de abasto del Viso del Alcor y Mairena del Alcor, también de principios del siglo XX. Pero sin duda alguna, la novedad constructiva en estos últimos años del siglo XIX es la de los cementerios. Con estas nuevas construcciones se va a terminar con uno de los grandes problemas de la época, la salubridad. Es en este rápido y somero recorrido por la riqueza patrimonial de los Alcores, no podemos pasar por alto lo que podemos denominar como la arquitectura del agua, en la que hemos de hacer mención a los molinos harineros de tradición musulmana, que funcionaron gracias a la tarjea que llevaban el agua de la fuente hasta la Torre del Cao, espacio porque el agua salvaba un gran desnivel que le servía para coger fuerza y de esta manera mover las pesadas ruedas o muelas. Estas aguas nacían de manantiales domesticados por el hombre y enmarcados por bellas arquitecturas. Así podemos hacer mención a una gran cantidad de fuentes, pilares y abrevaderos que a lo largo de toda la geografía alcoreña proliferaron. Hemos de decir que gran parte de este patrimonio ha desaparecido o está en vía de desaparecer. Es el caso de la Fuente del Sol, edificación que está en un estado lamentable. También hemos de destacar la presencia de numerosos edificios de carácter rural que aparecen salpicando el paisaje rural. En este sentido, hemos de destacar, entre otros, la hacienda de Martín Navarro, la de Torrenueva o la de Los Ángeles, en Alcalá de Guadaira. Y en esta misma tónica hemos de hacer alusión al cortijo de Luchena, antigua aldea bajo-medieval, donde destacan varias viviendas en la actualidad arruinadas. Tampoco podemos pasar por alto la hacienda de Clavinque o en Carmona, el denominado cortijo de Ranilla, el del Derramadero, el del Caudete, el de la Bóveda y un largo etcétera. Todas estas edificaciones son un claro ejemplo de la adaptación de los elementos arquitectónicos de carácter urbano a las necesidades de las edificaciones rurales. La tercera parte en la que aparece dividido el libro es el que se ha titulado Acciones realizadas en defensa de los Alcores. Así, podemos encontrar desde denuncias, propuestas y difusión del patrimonio histórico y natural de los Alcores, entre las que podemos destacar las denuncias de la pésima situación del Parque de la Muela, de la tala e incendio del bosque
de Ribera del Arroyo de la Muela, la que se llevó a cabo contra la agresión y dejadez que estaba sufriendo el túmulo de la Motilla, o la que se realizó contra el proyecto de escombrera en el Parque de la Muela. Tampoco podemos pasar por alto las encaminadas a tomar conciencia contra el abandono de Gandul o de la Huerta Abajo, sin poder olvidar la centenaria Fuente del Sol, que, como hemos dicho anteriormente, languidece en el olvido. Entre las propuestas y actuaciones hemos de hacer alusión a las alegaciones al trazado de la línea de alta velocidad Sevilla-Marchena por los Alcores, por su afección negativa al acuífero, la campaña pro Parque Cultural en el año 2005, el informe que se remitió en 2009 a la Unión Europea en defensa de los Alcores, o la solicitud en 2010 de la adhesión a la propuesta de los Alcores como Parque Cultural a las siguientes instituciones: a la Presidencia del Congreso de los Diputados, al Presidente del Senado, a grupos parlamentarios del Parlamento andaluz, a grupos políticos con representación en la Diputación Provincial y un largo etcétera. En cuanto a concienciación, son muchas las actuaciones llevadas a cabo. En este sentido, hemos de hacer referencia a las múltiples rutas llevadas a lo largo y ancho de los Alcores, rutas que han tenido un doble objetivo: difundir el patrimonio y concienciar de la situación en la que se encuentra la comarca. Y esta doble finalidad es la que tiene el libro que presentamos esta tarde, porque, como decía Rubén Darío, es fuerza, es valor, es poder, es alimento, porque el libro es una antorcha del pensamiento y manantial del amor. Muchas gracias.
Antes de volver al cante, que sepáis que este magnífico audiovisual sobre los valores ambientales y patrimoniales de nuestra comarca tiene un culpable que está ahí entre bambalinas y que no es otro que Javier Santos. El aplauso que vaya para él. Volvemos de nuevo al cante, como decía. El flamenco es un bien patrimonial y como tal pues forma también parte del patrimonio inmaterial de los Alcores, porque esta tierra no solo ha dado cantaores galácticos como Antonio Mairena, La Niña de los Peines, Joaquín el de la Paula o Calixto Sánchez, sino que ha sido también la cuna de estilos de cantes que son emblemáticos, como la Soleá de Alcalá. Hoy, cuando asistimos a un concurso de cante, a un festival, a un recital, casi siempre las letras que suelen hacer los cantadores son letras bastante oxidadas, letras totalmente desconectadas de la realidad en la que vivimos, y son letras que, muy inmóviles, que no se renuevan, ¿no? Por esta razón yo creo que se agradece bastante que haya cantadores de primerísimo y primer plano, como Calixto Sánchez, que renuevan las letras, ¿no? José Ángel antes puso el ejemplo de la poesía de Fernando Villalón, que ha versionado Mi sobrina por colombiana. Ahora, mi hermano, que también es un consumado creador de letras flamencas, de hecho está confeccionando un libro sobre letras flamencas todas creadas por él y en breve lo va a presentar. Pues como decía, ahora mi hermano va a interpretar un cante por caracoles que refleja muy directamente la idiosincrasia festera de una localidad como la nuestra, el Viso del Alcor, por caracoles. De romería te canto.
Cuando llegan las cruces de mayo, voy caminito de la tabla. Con mi niña cogido del brazo, voy paseando por el Real. Y orgullosa, ay, anda mi sueña, hay caminito de su fiesta y la caseta a rebosar, hay de faroles, hay de faroles, de manzanilla y de jerez, de mujeres, es como soles de cantar y de La metodología que se ha seguido en la elaboración del libro, la verdad es que ha sido de lo más participativa. En la confección del libro han colaborado personas de las 4 localidades, especializadas en distintas disciplinas: historia, geografía, ecología, fotografía, arqueología, etc. Pero si podemos hablar de un alma mater de este trabajo, este sin duda ha sido Paco Gavira. Paco ha sido la persona que ha estado coordinando los trabajos, cohesionando el equipo de redactor, marcando el tempo del libro. Por eso os pido que lo recibamos con el aplauso que se merece. Paco, es tu turno. Buenas noches. Bueno, primero saludar a los compañeros del Viso en nombre de la Asociación Ecologista del Guadaira, ¿no? Algunas cosas de las que voy a decir, bueno, ya lo ha dicho José Ángel, pero bueno, yo las voy a decir de otra manera. El patrimonio de los Alcores, una propuesta de parque cultural, no es un libro más. Se trata de un informe sobre el patrimonio cultural, histórico-artístico, arqueológico, ambiental y paisajístico de la comarca de los Alcores, que plantea una serie de propuestas y reivindicaciones, destacando unas sobre las demás. Su declaración como zona patrimonial, figura de protección complementaria de otras y contemplada en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y que será gestionada por un parque cultural. Los parques culturales son aquellos espacios que abarcan la totalidad de una o más zonas patrimoniales, que por su importancia cultural, relevancia patrimonial, ecológica y paisajística, como es el caso de los Alcores, requieran la constitución de un órgano de gestión en el que participen las administraciones y todos los sectores implicados. Figura perfectamente complementaria y concurrente a otras formas de protección del territorio, actuales o futuras, y por tanto no excluyente. Ante las continuas agresiones a las que se ve sometido el patrimonio histórico y natural de la comarca de los Alcores, los grupos promotores del presente libro hemos realizado, unas veces con éxito y otras no, múltiples acciones encaminadas a parar dicho proceso destructivo, planteando propuestas y exigiendo su protección efectiva y su recuperación. En dicho sentido, como resultado de las primeras campañas iniciadas por la plataforma, recogida de firmas, jornadas por Parque Cultural, manifestación del 1 de diciembre de 2007 en Alcalá de Guadaira, conseguimos los apoyos de los plenos municipales de Carmona y del Viso del Alcor. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira aprobó una propuesta de parque cultural restringida a una zona sin delimitar de Gandul. En un segundo momento, esto lo ha explicado José Ángel, y como antecedente del libro que hoy presentamos, se elabora un informe que la plataforma remitió en 2 fases a organismos internacionales, que ya ha mencionado José Ángel perfectamente, y de los cuales se desprenden esas 2 cuestiones que él ha planteado. Por una parte, el reconocimiento por parte del delegado provincial de trabajo de la Junta delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, de que efectivamente la comarca de los Alcores reúne los requisitos para ser declarada zona patrimonial. Y por otra parte, un acuerdo unánime de la Diputación Provincial de Sevilla en dicho sentido de apoyar este parque cultural.
Y hace unos días, como consecuencia, yo creo que como fruto de esta publicación, pues tenemos el anuncio del acuerdo del Pleno de Mairena del Alcor de la fecha 27 de noviembre que respalda por mayoría la petición de un parque cultural para los Alcores y la declaración de la zona como zona patrimonial. Esto ha ocurrido el día 27 de noviembre, que ya se conocía la campaña de difusión de este libro que hoy presentamos. Pero lo cierto y verdad es que la iniciativa permanece bloqueada. Esta es la realidad. La ley de Patrimonio Histórico de Andalucía en esta parte, la parte de zonas patrimoniales y parques culturales, 4 años después de su entrada en vigor, sigue sin aplicarse. Y nos preguntamos dónde se encuentra el impedimento para declarar los Alcores como zona patrimonial y parque cultural. La verdad es que no entendemos en qué sitio se encuentra. Con la aportación de nuevas colaboraciones y fotos, la plataforma toma la decisión de editar el presente libro con un doble objetivo. Por una parte, acercar el patrimonio histórico y natural de nuestra comarca al mayor número de ciudadanos y, por otra, realizar un nuevo llamamiento a las administraciones competentes para que despejen los obstáculos que están impidiendo la protección efectiva de los Alcores. Como hemos indicado, una parte esencial del libro consiste en plantear una serie de propuestas y reivindicaciones que consideramos urgentes, entre las que destacamos el estudio y la catalogación exhaustiva del patrimonio de los Alcores, que no creemos que está incompleto, la actualización de los bienes declarados de interés cultural, que creemos que también está incompleto, la protección del área propuesta en los planes de parque cultural, en los planes de ordenación urbana de las 4 localidades. Esta es una cuestión fundamental. Otra cuestión fundamental es la transferencia del campamento de las canteras al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Es una zona enorme que es pública del Ministerio de Defensa y que hace falta que se transfiera al Ayuntamiento. La progresiva y ordenada eliminación de las canteras de arberos. Bueno, tenemos aquí una lista de canteras, y algunas las hemos conseguido pararlas, otras siguen en activo, pero la idea es que se vayan recuperando y se vayan restaurando progresivamente. Y otra cosa que ha dicho José Ángel, que es la recuperación de especies animales y vegetales, entre otros muchos temas. El libro, finalmente, como dice José Ángel, recoge una memoria de acciones llevadas a cabo por los diferentes colectivos ecologistas y culturales que trabajan en la comarca, pues la historia no puede olvidar la lucha de la sociedad civil en defensa del patrimonio histórico y natural del lugar donde nos ha tocado vivir. La memoria histórica hay que rescatarla, no se puede perder. Algunos siempre intentan esconderla en un cajón. Por otra parte, el libro afirma, ya lo ha dicho José Ángel también, que la comarca de los Alcores, el crecimiento urbanístico poblacional de los últimos años no ha traído en la misma medida una protección efectiva del patrimonio histórico y natural que alberga. Desde la plataforma se concluye que el desarrollo experimentado durante las últimas décadas ha transcurrido por causas netamente de rentabilidad inmediata y no de sostenibilidad. Dicho modelo es el causante de la eliminación de numerosos elementos patrimoniales hoy de imposible recuperación. Por poner algunos ejemplos, han desaparecido los enterramientos carcolíticos de Cañada Honda G y Cañada Honda B en Alcalá de Guadaira, o el dolmen del Carrascal en Mairena, por poner algún ejemplo. Se sigue utilizando el arado en profundidad en el Toruño, que ha llegado hasta las cloacas, las mismas cloacas de la ciudad romana allí existente. La apertura de las canteras de las Majadillas en su momento, en pleno perfil del Alcor, supuso la eliminación de yacimientos arqueológicos y la afección grave al paisaje de los Alcores. Por el contrario, y esto es sorprendente, el expediente que pretendía delimitar la zona de bien de interés cultural del yacimiento arqueológico de Gandul sigue paralizado, metido en un cajón desde hace más de 20 años. El vallado cinegético de protección de la zona arqueológica, previsto en el Plan de Ordenación Urbana de Alcalá, por ejemplo, en vigor, el Plan de Ordenación Urbana en vigor en este momento, 17 años después, permanece sin ejecutar. Y, sorprendentemente, la construcción de un edificio de Proyecto Hombre en zona arqueológica, incumpliendo la ley y el Plan de Ordenación Urbana, por el contrario, se autoriza y es construido en tiempo récord. A todo lo anterior tenemos que añadir la contaminación del acuífero, mayor que en ningún momento, los vertidos al río Guadira y arroyos, que han mejorado por el tema de las depuradoras, etcétera, pero que siguen
las construcciones ilegales, muchísimas más que hace 20 años, la deforestación de la cornisa, hay puntos que son realmente, y eso lo conocéis vosotros, los del Viso, la usurpación de caminos y vías pecuarias y un largo etcétera. Creemos que la situación actual tiene su base en el actual modelo de desarrollo, donde una serie de intereses se han visto claramente favorecidos. No en todos los espacios puede construirse de todo a cualquier precio y de cualquier manera. En Alcalá, me centro en Alcalá porque es el sitio que más conozco, disponemos de 875 hectáreas de zonas residenciales o industriales programadas y no programadas completamente baldías desde 1994. Y lo que es más surrealista, en la previsión del nuevo plan de ordenación urbana se destinan otras 2.000 hectáreas para zonas industriales y urbanas. Y sin embargo, no se mueve un dedo para el tema de... Ahora bien, si es verdad que lo peor es que no hay nada que no pueda empeorar, igualmente es cierto que el respaldo de la ciudadanía a proyectos como el que se presenta hoy es esencial para que las cosas tomen otro rumbo. Hoy reiteramos la solicitud a nuestros representantes políticos en los 4 ayuntamientos de la comarca para que consigan de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el más corto plazo de tiempo, la declaración de los Alcores como zona patrimonial y parque cultural. Para finalizar, esto ya es un poco largo, pero vamos, son los nombres de los autores. El libro no pretende sentar cátedra sobre ninguno de los temas que trata. Así se indica en su prólogo e invita a futuras mejoras de sus contenidos. Detrás de esta publicación hay muchas horas de trabajo y muchas reuniones, y cuenta con el respaldo de todas las entidades de defensa del patrimonio culturales y ecologistas de la comarca. Sociedad Ecologista Alguadaíra, Asociación Cultural Cornisa de los Alcores, Red de Defensa del Patrimonio Histórico y Natural Bética Nostra, Asociación de Profesores para la Difusión y Promoción del Patrimonio Histórico Benvaso, Federación Provincial de Ecologistas en Acción, Asociación de Amigos de la Historia Padre Flores, Asociación Ecopacifista Solano, Asociación Cultural Fuente del Sol, Ecologistas en Acción de Carmona y Asociación para la Defensa del Patrimonio Luis Reyes Calabaza. Para esta edición hemos contado con la colaboración desinteresada de un nutrido grupo de personas, entre las que se encuentran Leticia Baselga, ecologista; Curro Bonilla, mecánico; Marco Antonio Campillo de los Santos, licenciado en Geografía e Historia y profesor de IES; José Ángel Campillo de los Santos, doctor en Historia del Arte y profesor del IES; Francisco García Rivero, facultativo de Minas, ingeniero técnico metalurgia y graduado social; Francisco López Pérez, maestro y licenciado en Historia; Manuel López García, licenciado en Geografía e Historia; Juan Antonio Martínez Romero, licenciado en Historia del Arte; José Manuel Navarro Domínguez, catedrático de Historia de IES; Elías Sánchez Pérez, fotógrafo; Cristóbal Rayo Sánchez, fotógrafo; Carolina Rendón Romero, licenciada en Historia y profesora de IES; Ignacio Rodríguez Temiño, arqueólogo y director de la Necrópolis de Carmona; David Roldán Chancha, animador sociocultural, funcionario de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Viso; Vicente Romero Gutiérrez, abogado; Javier Santos García, técnico especialista administrativo; Francisco José Torres Gutiérrez, doctor en Geografía de la Universidad Pablo de la Vide; Antonio Gavira Albarrán, licenciado en Geografía e Historia; Joaquín Ordóñez Jiménez, maestro; Marta Gallardo Uribe, licenciada en Historia; Antonio García Mora, licenciado en Geografía e Historia y profesor de instituto; y el que os habla. En fin, hay una cosa que yo le escuché hace tiempo a un profesor que decía que a veces las cosas justas también son posibles. Y yo creo que la edición de este libro es una cosa justa, que ha sido posible. También ha sido posible parar el AVE por los Alcores, y otras muchas cosas también han sido posibles, igual que ha sido posible la presentación del libro allí en Alcalá y la presentación del libro hoy aquí en el Viso del Alcor, con 2 éxitos rotundos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos con el último corte musical. Ahora nuestros artistas invitados nos van a hacer un cante muy vinculado a nuestra tierra, porque en su creación tuvo muchísimo que ver una cantaora de sangre bisueña, que no era otra
que Pastora Pavón, la niña de los peines. Se trata del cante por bamberas, que se hace hoy día al compás de la soleá por bulería y que está inspirado en las coplas que se cantaban en las fiestas de las bambas, en las fiestas de los columpios. La temática, evidentemente, pues está relacionada con las relaciones amorosas que se establecían y que surgían en torno a esa fiesta, a los columpios. En nuestro pueblo, esa fiesta tenía lugar el 21 de enero, que era el día de San Sebastián, y se realizaba precisamente en los alrededores de donde hoy se celebra la romería y en los alrededores de la venta de la caga. Ahora, nuestros artistas invitados, como digo, nos la van a rememorar. Pero un momento que hay un problema. Acá hay paso por ahí. Va la cosa, va bien. Todo lo que he dicho estaba correcto, pero la fecha que no era el 21 de enero, el 20 de enero, que me he equivocado. Se puede decir ole, ¿eh? Estáis muy callados. Bueno, bambera. El día 20 de enero, día de San Sebastián, día de San Sebastián. Con su vestidito nuevo yo me voy los domingos a lo alto de la luna, a lo alto de la luna. Vente tú, niña, conmigo. Si te quiere con
cante de la campera como nadie lo canto, como nadie lo canto. Una mujer de bandera que pastora se llamó, ay, y la mejor de España entera. Dale. Muchas gracias. Estamos llegando evidentemente al final, pero no sin antes plantear algunas cositas. Lo primero es que el libro no cuenta con financiación externa ninguna. También en esto ha sido parte de la sociedad civil de la que yo hablaba al principio quien ha tenido que tomar la iniciativa. Somos los propios colectivos quienes hemos financiado este libro y la verdad es que nos ha costado una pasta gansa, como se dice, publicarlo. Por eso es muy importante que toda la ayuda que recibamos, toda la ayuda que se nos pueda prestar, bienvenida será, ¿no? Para costearlo nosotros rogamos que hagáis un donativo voluntario que no tiene techo, pero que tiene suelo, y el suelo se llama 10 euros. Además sabéis que la Navidad es una fecha muy propicia para los regalos, ¿eh? Y nosotros, para que nadie de los que están aquí presentes se estruje las meninges buscando a ver qué regalo hacen en la Navidad, pues le vamos a sugerir evidentemente que utilice el libro como regalo. ¿Qué mejor regalo que un libro sobre los Alcores, ¿no? Y ya por último deciros que hay varias librerías de nuestra localidad que van a colaborar con nosotros y que van a contribuir a la divulgación del libro. Se trata de la librería Acuarela, que está en la avenida Blas Infante, en el número 37, de la librería El Jardín, en la calle Fray Bartolomé de las Casas, de la librería El Pincel, que está en la calle Huerta el Conde, de la librería San José, de la calle Real, de la librería El Quijote, Confecciones Vergara, la calle Rosario 131. Y nada más. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias a los artistas por la colaboración prestada, que disfrutéis muchísimo del libro y que lo utilicéis como lo que es. Yo considero que es un tesoro, una joya que refleja muy bien todo el patrimonio de los Alcores. Muchas gracias. Participado los artistas, José Ángel, Paco, que son merecedores también de un aplauso conjunto. Venga, un fandanguito, ¿qué quieres, Javi? Un fandanguito. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un par de fandanguitos que saqué hace 2 o 3 días. 3, por la 3. Dedicado a Arbizo y a todos los bizueños y bizueñas. ¡Dale! La muela y la tabla
bellos lugares del viso, la muela y la tabla, con la calle Cañalizo, el Carvario y la luna, mi pueblo es un paraíso. Eso es lo que yo quería, que te animéis. Viva el viso del arco, la tierra que yo más quiero. Viva el viso del arco, tierra de arte y salero, busca vida